Tema 11. La construcción y consolidación del Estado liberal. Introducción. Durante el reinado de Isabel II, que va de 1833 a 1868, se llevó a cabo la construcción del Estado liberal. Se puso fin al modelo absolutista y se estableció un Estado burgués parlamentario, al tiempo que se pasaba de un régimen económico y social propio del antiguo régimen a un sistema capitalista moderno. La nueva clase dirigente, beneficiaria de este sistema, se formó por la fusión de la burguesía de negocios y la nobleza tradicional. El sexenio democrático, por su parte, entre 1868 y 1874, se inició con la caída de la monarquía y supuso el intento por parte de los sectores más progresistas de la burguesía por avanzar hacia un sistema parlamentario democrático moderno, intento que fracasó, en parte por la desunión de quienes lo proponían y en parte por la oposición que, por razones opuestas, plantearon los grupos oligárquicos y las clases populares. En 1875 se produce la restauración de la dinastía borbónica. Con ella vuelven también algunas de las características que habían presidido la etapa anterior al sexenio, sobre todo en lo que respecta al dominio político real de una élite constituida por los dirigentes de los grandes partidos. La etapa está marcada por el sistema político derivado de la Constitución de 1876 y su funcionamiento adulterado por la manipulación electoral, el caciquismo y la marginación de un país analfabeto y envuelto en la miseria. Un pueblo sobre el que tendrá un fuerte impacto la Guerra de Cuba y el desastre de 1898. Por otro lado, en una Europa dominada primero por Inglaterra y Francia y más tarde por el sistema de alianzas del Imperio alemán, por el auge del nacionalismo y de la carrera colonial, España mantuvo una neutralidad forzada y una posición marginal a causa de su debilidad económica y militar. La oposición al liberalismo, carlismo y guerra civil, la cuestión foral. Características del carlismo. El 1 de octubre de 1833, 2 días después de la muerte de Fernando VII, don Carlos exigió desde Portugal sus derechos dinásticos con el Manifiesto de Abrantes. El día 3 fue proclamado rey en diversas ciudades de España, entre ellas Bilbao, mientras surgían partidas carlistas por todo el país. El carlismo no fue simplemente un movimiento de reivindicación dinástica, tuvo desde el principio un fuerte contenido ideológico y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas más intransigentes. En todos sus manifiestos reclamaban, junto al legitimismo, es decir, la defensa del derecho sucesorio masculino, la alianza del altar y del trono. Desde el punto de vista de su composición social, en el carlismo militaba una parte de la nobleza y miembros ultraconservadores de la administración y del ejército. A ellos se les unió la mayor parte del bajo clero, especialmente el regular, que veía en don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia. También le apoyó una parte del campesinado, reacio a cualquier sistema fiscal reformado y bajo la influencia ideológica de los curas rurales. E importantes sectores del artesanado, que temían que los cambios terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria. Desde el punto de vista territorial, el carlismo triunfó sobre todo en las zonas rurales, especialmente en el norte, en el País Vasco, Cataluña y el maestrazgo aragonés y valenciano. Apenas tuvo apoyos, por el contrario, en las ciudades y en el sur. Una de las razones de ese arraigo fue la defensa de los fueros, rápidamente esgrimida por don Carlos desde su primera proclama. Se trataba de los privilegios que la población vasca y navarra habían mantenido desde la Edad Media y que habían sido conservados por los Borbones tras la Guerra de Sucesión en 1713 en recompensa por el apoyo recibido en esas regiones por la dinastía. Consistían básicamente en la exención fiscal y de servicio militar, así como un derecho civil con algunas diferencias respecto al resto de Castilla. Asociados al antiguo régimen y por tanto defendibles fácilmente desde la óptica ultraconservadora, se convirtieron en un banderín de enganche para vascos y navarros, pero también para aragoneses y catalanes, por cuanto muchos esperaban recuperar sus propias leyes y sus privilegios perdidos por los decretos de nueva planta entre 1708 y 1715. Además, por lo mismo que los apoyaban los partidarios del absolutismo, los liberales los denunciaban y prometían acabar con ellos, lo que reforzaba aún más el apoyo al carlismo en el norte. Incluso en el exilio, la defensa de los fueros continuó siendo la principal reivindicación de los carlistas. La primera guerra carlista tuvo lugar entre 1833 y 1839. En ella, el bando cristino, en torno a la regente María Cristina y su hija Isabel, tuvo el respaldo de los sectores moderados y reformistas del absolutismo y de los liberales, que veían en ella la única posibilidad de transformar el país. También tuvo el apoyo de la mayor parte de los generales y del ejército, funcionarios y altas jerarquías de la Iglesia, conscientes de la inevitabilidad de los cambios.
Se sumaron también la burguesía de negocios, los intelectuales y profesionales, las clases medias urbanas, los aún escasos obreros industriales y una parte del campesinado, el del sur peninsular, que no estaba tan influido por los curas rurales como el del norte. El bando cristino contó desde el principio con el reconocimiento y desde abril de 1834 con el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia, llamado la Cuádruple Alianza. Los carlistas no llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, aunque sí contaron con las simpatías de los imperios austríacos, prusiano y ruso. Los inicios de la guerra fueron favorables a los carlistas, que derrotaron a las tropas del gobierno repetidas veces, gracias a su movilidad y conocimiento del terreno. Pero en 1835 fracasaron en el sitio de Bilbao, donde murió el general Zumalcárregui, su mejor estratega. En los años siguientes, los carlistas intentaron romper su aislamiento mediante varias expediciones hacia el sur, pero no encontraron respaldo entre la población. En el verano de 1837 estuvieron a punto de tomar Madrid, pero el asalto acabó fracasando. Desde entonces pasaron a la defensiva, y el agotamiento llevó al general Maroto a iniciar negociaciones con el general Cristino Espartero, que terminaron en agosto de 1839 con el llamado Abrazo de Vergara. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. Un núcleo carlista dirigido por el general Cabrera resistió hasta la toma de Morella, su plaza fuerte, por las tropas de Espartero en mayo de 1840. El acuerdo de Vergara significó la renuncia de Navarra a su condición de reino, a cambio de una promesa de autonomía que se concretó en una ley de 1841. En ella se concedía a la Diputación Foral la administración de los impuestos y una serie de competencias administrativas. El país había soportado 6 años de una guerra extremadamente cruenta, con decenas de miles de muertos, tanto militares como civiles, y que dejó sobre todo en el norte destrucción, hundimiento económico y un importante arraigo ideológico que propició la permanencia del carlismo. La Segunda y la Tercera Guerra. El acuerdo de Vergara no terminó con el carlismo. Don Carlos se exilió y a su muerte transmitió sus derechos a su hijo, Carlos VI, iniciándose así una dinastía paralela que mantuvo viva la reivindicación. Junto a ellos se exiliaron otros dirigentes absolutistas. En 1846 se intentó pactar la boda del nuevo pretendiente con Isabel II, pero el fracaso en la negociación y el posterior anuncio de la boda real llevó a los carlistas a iniciar la Segunda Guerra, llamada también Guerra del Smolensk, y que transcurrió entre 1846 y 1849, 3 años. Se inició con la incursión de varias partidas en el Pirineo catalán que consiguieron mantener un jaque al ejército gubernamental, pese a contar con una superioridad militar muy clara. Pero los carlistas fracasaron en su intento de extender la sublevación más allá de Cataluña, por lo que finalmente fueron vencidos. Durante varias décadas, el carlismo permaneció inactivo, sin que perdiera su base social en las tierras del norte. En 1872, tras la caída de Isabel II y la venida a España de un rey extranjero, Amadeo de Saboya, el nuevo pretendiente, Carlos VII, volvió a levantar a sus partidarios, iniciándose la Tercera Guerra. Esta vez, los carlistas consiguieron arraigar en el País Vasco y Navarra, estableciendo su capital en Estalla, pero sin conseguir tampoco conquistar ninguna de las capitales. No obstante, tras la proclamación en 1873 de la Primera República, muchos monárquicos pasaron a apoyar al carlismo, lo que le permitió extenderse por buena parte de la meseta norte. Solo a partir de 1874 y sobre todo a raíz de la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, las tropas gubernamentales pasaron a la ofensiva y consiguieron derrotar definitivamente a los carlistas. Meses después, el gobierno abolía los fueros de Navarra y las provincias vascas. En el siglo XX, el carlismo aún tendría cierto protagonismo, desde posiciones de ultraderecha en la sublevación militar de 1936, que dio comienzo a la Guerra Civil. Construcción y evolución del régimen liberal, la regencia de María Cristina. Entre 1833 y 1840, María Cristina gobernó como regente, durante la minoría de edad de su hija Isabel. Ella no era liberal, pero el estallido de la guerra y la necesidad de recabar apoyos tanto en España como en el extranjero la obligaron en enero de 1834 a llamar a Martínez de la Rosa, liberal moderado, que ya había sido jefe de gobierno durante el trienio constitucional. Martínez de la Rosa consiguió la ayuda extranjera mediante la Cuádruple Alianza y llevó a cabo un programa de tímidas medidas reformistas. Decretó una amnistía que permitió el regreso del exilio de los liberales, permitió una limitada libertad de prensa y restableció la milicia nacional para conseguir voluntarios para la guerra. Pero su carácter conservador se manifestó cuando en 1834 se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada en la que solo se regulaba la convocatoria de unas cortes muy elitistas con 2 cámaras y que reservaba a la corona
una amplia capacidad legislativa y de veto. Poco a poco cristalizaron las dos alas del liberalismo, la moderada, que apoyaba al gobierno y era contraria a los cambios radicales, y la progresista, reformista y partidaria de restaurar la Constitución de 1812. La falta de fondos, los errores tácticos en la guerra y las incursiones carlistas provocaron una creciente agitación en las calles, como el asalto a los conventos en el verano de 1834, provocado por el respaldo de los frailes al carlismo. La opinión pública se fue apartando de Martínez de la Rosa, al tiempo que crecía el apoyo a los progresistas. Finalmente, en el verano de 1835, estalló una insurrección que se extendió por la mayoría de las ciudades del país y obligó a la regente a entregar el gobierno a los progresistas. El nuevo jefe de gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, aprobó una serie de medidas de guerra, contribución extraordinaria, refuerzo de la Guardia Nacional, que fueron decisivas para el triunfo cristino. Pero sobre todo adoptó las primeras decisiones encaminadas a desmantelar el sistema legal del antiguo régimen, entre las que destacaron la libertad de imprenta, la ley de supresión de conventos y el decreto de desamortización de los bienes del clero regular. Esta política le enfrentó a los moderados y a la regente, que en mayo de 1836 forzó la dimisión de Mendizábal, pero el intento de la regente de acabar con las reformas y volver al moderantismo desencadenó en julio una nueva insurrección progresista que culminó el 12 de agosto con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de la Granja, que obligó a María Cristina a entregar el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812. El nuevo gobierno, encabezado por José María de Calatrava, continuó la labor de demolición del absolutismo. Se eliminaron definitivamente el régimen señorial, las vinculaciones y el mayorazgo. Se suprimió el diezmo y se sustituyó por un impuesto de culto y clero. También se restableció la ley municipal del trienio, que permitía la elección popular de los alcaldes. Por último, se sustituyó a los jefes del ejército y se puso al frente de la dirección de la guerra al general Espartero. Las Cortes elegidas en otoño elaboraron la Constitución de 1837, un intento de contentar por igual a progresistas y moderados, que mantenía un poder ejecutivo fuerte, con competencias legislativas y derecho de veto, y unas Cortes bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación real. Durante 3 años, María Cristina eligió jefes de gobierno moderados que ganaban las elecciones gracias a un sufragio muy restringido. Pero en 1840, las medidas reaccionarias del gobierno provocaron una nueva insurrección que acabó forzando la dimisión de María Cristina, sustituida ahora por el general Espartero, el héroe de la victoria sobre los carlistas. Espartero gobernó durante 3 años con el apoyo de los progresistas y de otros jefes militares, pero su política autoritaria y tendente a reprimir las protestas tanto de moderados como de progresistas radicales hizo que su popularidad inicial fuera disminuyendo poco a poco. En 1842 estalló una insurrección en Barcelona ante los rumores de que Espartero estaba negociando con Inglaterra un tratado de libre comercio que hubiera afectado a la industria textil catalana. La durísima represión con el bombardeo de la ciudad hundió definitivamente el prestigio del general. Los moderados y algunos progresistas organizaron entonces una sublevación militar que en el mes de agosto triunfó y obligó a Espartero a dimitir. En los meses siguientes, el artífice del golpe, el general Narváez, maniobró para suprimir todos los resortes del poder progresista en un acelerado proceso de reacción política. Se cerraron periódicos y clubs políticos, se depuso a los militares progresistas y se persiguió a los diputados más radicales, muchos de los cuales optaron por el exilio. Cuando Narváez se convirtió en jefe de gobierno en mayo de 1844, el sistema político era ya ultraconservador. En el otoño de 1843, las Cortes, para evitar una nueva regencia, habían votado la mayoría de edad de Isabel II, que iniciaba así, con 13 años, su reinado efectivo, un reinado que duraría 25 años y que, aunque en apariencia fue agitado y cambiante, presentó unas características comunes que se mantuvieron invariables a lo largo del tiempo. En primer lugar, fue un periodo de tendencia muy conservadora, regulado por la Constitución de 1845, que establecía la participación política exclusiva de una oligarquía de propietarios, viejos aristócratas, ricos burgueses, generales, prelados y altos funcionarios. El sufragio restringido y la manipulación permanente de las elecciones excluían al resto del país. Fue además un régimen de gobierno autoritario, defensor del orden y de una monarquía fuerte, que limitó las reformas sociales y que restringió las libertades individuales y colectivas, actuando de forma represiva y violenta.
En segundo lugar, la reina Isabel intervino activamente en la vida política, apoyando invariablemente a los sectores más conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. Ese alineamiento, unido a una serie de errores y a la incapacidad de la reina para conectar con el país real, provocaron un deterioro progresivo de la imagen de la corona hasta la caída de la monarquía en 1668. En tercer lugar, la participación de los generales en el gobierno fue continua. La debilidad del sistema político, causada por el falseamiento del juego parlamentario y la exclusión de la oposición, llevaba a esta a recurrir a los militares y al pronunciamiento para acceder al gobierno. Los conservadores, por su parte, pensaban que la presencia de un militar al frente del Ejecutivo garantizaba el mantenimiento del orden liberal frente al carlismo y frente a la revolución social. Otra característica del periodo fue la exclusión de la gran mayoría del país de la vida política. Ni los campesinos, ni el creciente número de obreros industriales o trabajadores urbanos tuvieron nada que agradecerle. Además de negarles la participación política, el régimen liberal supuso una degradación continua de sus condiciones de vida. Las protestas, manifestaciones, huelgas fueron contestadas con una dura represión, la prohibición de las asociaciones y la ejecución de sus dirigentes en nombre del orden. Sin embargo, la represión facilitó la difusión de las ideas socialistas en el movimiento obrero, sobre todo al final del reinado. En el reinado de Isabel II hubo una presencia exclusiva en la vida parlamentaria de partidos burgueses. Hasta 1854 los moderados y los progresistas, y desde entonces otros grupos como la Unión Liberal, grupo de centro formado por políticos moderados y progresistas, o el Partido Demócrata, progresista liberal. Al margen de la vida parlamentaria quedaban los republicanos, que eran ilegales. Los primeros 10 años del reinado efectivo estuvieron protagonizados por el general Narváez, líder indiscutible de los moderados, pese a que no siempre presidió el Consejo de Ministros. Fue el principal inspirador de la Constitución de 1845 y de las leyes del periodo. Mantuvo al ejército alejado de la vida política. Solo al final de la década dejó el protagonismo a otros dirigentes como Bravo Murillo. Unas nuevas Cortes procedieron a elaborar la Constitución de 1845, que estuvo en vigor hasta 1869. Tenía características claramente conservadoras. Incluía una declaración de derechos muy teórica, que permitió más tarde limitarlos de forma muy restrictiva mediante las leyes ordinarias. Se declaraba la exclusividad de la religión católica, con la obligación del Estado de mantener a la Iglesia, y se suprimía la milicia nacional, un cuerpo que venía controlando los progresistas. En cuanto a los poderes del Estado, la Constitución repartía el poder legislativo entre las Cortes y el Rey, soberanía compartida. Un Senado compuesto por miembros vitalicios, elegidos por la corona entre las élites de la nobleza, la Iglesia, el ejército y la administración, serviría para limitar las reformas. Además, permitía a la reina disolver el Congreso sin otro límite que convocar elecciones para una nueva Cámara. También se eliminaban los límites del poder ejecutivo que la Constitución de 1837 había mantenido, lo que permitió la intervención continua de la reina en la vida política. Por último, alcaldes y presidentes de diputaciones serían elegidos por el gobierno. Los gobiernos moderados promulgaron una amplia legislación ordinaria, en general dirigida a reafirmar el carácter oligárquico del régimen. La ley electoral de 1846 limitaba el derecho al voto a unos 100.000 españoles. La ley de imprenta restringió también la libertad de publicar y reforzó la censura. También se creó la Guardia Civil en 1844, viéndolo aquí en la imagen, como cuerpo de organización militar al que se encargó ejercer funciones de vigilancia y apoyo, pero sobre todo con el objetivo de mantener el orden y defender la propiedad en las zonas rurales. Otros cambios legales fueron el nuevo Código Penal y la reforma de la Administración, que reforzó el sistema centralista basado en las provincias y en su control desde el gobierno a través de los gobernadores civiles y militares. También se aprobó una reforma de la Hacienda, basada en los impuestos indirectos, que permitió contener algo la deuda, pero hizo recaer la carga fiscal sobre los trabajadores. Los moderados restablecieron las relaciones con la Iglesia, rotas durante la Revolución y la Guerra Carlista. Se detuvo la desamortización y se devolvieron al clero los bienes que aún no se habían vendido. Tras una larga negociación, se firmó en Roma el Concordato de 1851, por el que el Papa reconocía a Isabel II como reina y aceptaba la pérdida de los bienes ya vendidos a cambio del compromiso del Estado de financiar a la Iglesia y de entregarle el control de la enseñanza y de la censura.
Durante los primeros años de la década, el dominio de los moderados fue absoluto. Tan solo el problema del matrimonio de la reina y la Segunda Guerra Carlista enturbieron la vida política, pero desde 1849 el clima se deterioró. Durante 5 años se sucedieron los gobiernos salpicados por escándalos financieros y por la corrupción. Algunos progresistas radicales fundaron en 1849 el Partido Demócrata, cuyos objetivos eran la defensa de los derechos individuales y del sufragio universal, al tiempo que en el ejército volvían a surgir grupos progresistas. A comienzos de 1854, las Cortes habían sido suspendidas y el gobierno actuaba de forma autoritaria. El descontento político y social iba en aumento y el ambiente político era propicio para un estallido revolucionario. La revolución de 1854 se inició con un golpe de Estado fallido. El pronunciamiento del general Leopoldo O'Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del gobierno en Vicálvaro, la Vicalvarada. Pero los rebeldes reaccionaron y publicaron una proclama, el Manifiesto del Manzanares, que consiguió el apoyo popular y provocó la revolución en julio. Otros jefes militares se sumaron entonces al golpe y obligaron a Isabel II a entregar el gobierno al general Espartero, con O'Donnell como ministro de la guerra. Rápidamente se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, al tiempo que se restablecía alguna de las leyes de la etapa revolucionaria. Para las elecciones se formó una nueva fuerza política, la Unión Liberal, con la aspiración de unir a moderados y progresistas en un solo partido. La Unión obtuvo mayoría suficiente para gobernar durante los 2 años siguientes, con apoyo de progresistas puros. Una minoría de demócratas y republicanos se mantuvo en la oposición. Las Cortes elaboran una nueva constitución, la del 56, algo más avanzada pero que no llegó a entrar en vigor, pero sobre todo aprobaron una serie de leyes económicas encaminadas a sentar las bases de la modernización del país. La segunda ley de desamortización, la ley de ferrocarriles, ambas de 1855, y la ley de sociedades bancarias y crediticias, de 1856. El bienio transcurrió en un clima de permanente conflictividad social. A ello contribuyeron la epidemia de cólera de 1854, las malas cosechas, el alza de precios y los enfrentamientos entre trabajadores y patronos. Las clases populares, defraudadas por el incumplimiento de las promesas hechas en el 54 y el apoyo del gobierno a los patronos, retiraron su apoyo a los progresistas. En julio del 56, los militares opuestos a Espartero convencieron a la reina para cesarle y sustituirlo por O'Donnell. Los grupos radicales intentaron resistir en las calles, lo que interpretaban como un golpe palaciego, pero la rebelión fue reprimida por tropas de la guarnición de Madrid, dirigidas por el general Serrano. Era el fin de la experiencia progresista. Tras un breve periodo de gobierno de Narváez, entre el 56 y el 58, la reina confió el gobierno a una Unión Liberal convertida ya en un partido claramente conservador, que contaba con el apoyo de la burguesía y de los terratenientes. Fue el gobierno largo de O'Donnell, que aquí le tenemos, un periodo de estabilidad favorecido por la ola de prosperidad económica, propiciada por la construcción de los ferrocarriles y las grandes inversiones bancarias y bursátiles. La prosperidad también llegó indirectamente a las clases populares, lo que explica la ausencia de conflictos graves en aquellos años. Solo una insurrección de jornaleros en Loja, en 1861, fue contestada por el gobierno con una dura represión. Mientras, los progresistas se mantuvieron en la oposición, sin oportunidad alguna de aspirar al gobierno. Demócratas y republicanos, por su parte, quedaban fuera de las Cortes, aunque ganaban fuerza entre las clases populares y los trabajadores fabriles. Aunque se aprobaron leyes importantes, como la Ley de Educación del 57, la Ley Moyano, fue la acción exterior la que dominó la vida política. Durante todo el siglo, España había carecido de una política exterior seria a causa de su debilidad e inestabilidad internas. Para los gobiernos extranjeros fue fácil manejar la política española según sus intereses, en cuestiones como la política comercial o el matrimonio de Isabel II, en la que las injerencias francesas e inglesas fueron constantes. El gobierno de la Unión Liberal emprendió entre el 58 y el 66 una activa y agresiva política exterior, con el fin de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del nacionalismo en Europa. Sucesivamente se envió una fuerza expedicionaria en apoyo de los franceses a Indochina, entre 1858 y el 63, justificada por el asesinato de varios misioneros. Después vino la guerra contra Marruecos, de 1859 a 1860, que respondió a un intento de expansión colonial en el norte de África. Luego, el intento fallido de recuperar la colonia de Santo Domingo, en 1861. Ese mismo año se inició también la expedición a México, junto a ingleses y franceses, para castigar el impago de la deuda por parte del gobierno mexicano. Y por último, la guerra contra Perú y Chile, a raíz de varios incidentes comerciales y navales.
La intervención militar en 5 conflictos apenas ofreció resultado alguno. En Marruecos, la presión de Inglaterra obligó a aceptar un acuerdo que impidió cualquier anexión territorial y la retirada de México produjo un grave conflicto diplomático con Francia. En realidad, la actuación española de aquellos años no fue más que un alarde militar, una política de prestigio que en nada influyó en el equilibrio de poder internacional. En 1863, el desgaste de la acción de gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O'Donnell a presentar la dimisión. A partir de entonces comienza una sucesión de gobiernos inestables y autoritarios, alternativamente presididos por él mismo y por Narváez. Los progresistas se retiraron de la vida parlamentaria, el llamado retraimiento. Ante la evidente imposibilidad de ser llamados a gobernar y dirigidos por el general Prim, pasaron junto a demócratas y republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la misma Isabel II. Lentamente, la mayor parte de la opinión pública comenzó a achacar a la corona la responsabilidad del desastre político. En la larga crisis de la monarquía isabelina confluyen otras causas. Estuvo en primer lugar la grave crisis económica que se inicia en 1864 con la quiebra de las compañías ferroviarias debido a la baja rentabilidad de las líneas. Continuó con el hundimiento de las fábricas textiles a causa de la falta de algodón, provocada por la Guerra de Secesión estadounidense. Sobre una situación ya difícil, en 1866 se produjo el crack de las bolsas europeas y a continuación el alza de precios agrícolas, debido a 2 malas cosechas consecutivas. En 1868 el paro y la exasperación popular por las carestías formaban el clima ideal para un estallido revolucionario. Además, durante los mismos años se fueron produciendo una serie de graves acontecimientos políticos. Los 2 días más importantes fueron los sucesos de la noche de San Daniel, en 1865, cuando la policía disparó contra estudiantes que se manifestaban en apoyo del rector destituido por el gobierno y mató a 9 de ellos, y la sublevación del cuartel de San Gil, en junio de 1866, dirigida por los suboficiales y propiciada por los progresistas, que acabó con 60 muertos, varios centenares de heridos y 66 oficiales y suboficiales fusilados. La sublevación de San Gil fue en realidad uno de los varios intentos de pronunciamiento auspiciados por los progresistas, dirigidos por Prim. Acosados desde la prensa, la calle y el Parlamento, los gobiernos isabelinos solo supieron responder con una represión cada vez más desorientada, órdenes de detención de opositores, cierre de periódicos, suspensión de las cortes. En agosto de 1866, representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de Ostende, que aquí podemos ver la representación de ese pacto para coordinar la oposición con 2 objetivos: destronar a Isabel y la convocatoria de cortes constituyentes por sufragio universal. Prim fue depuesto al frente de la conspiración. La muerte sucesiva de O'Donnell y Narváez entre el 67 y el 68, la del primero llevó a muchos unionistas incluso a sumarse al Pacto de Ostende, dejó a Isabel II completamente aislada en el verano del 68, en plena preparación del golpe. La Gloriosa, como se la denominó, no fue inicialmente una revolución, sino un golpe militar encabezado por varios generales. El apoyo popular vino después, cuando los partidos formaron juntas locales y provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los llamados voluntarios de la libertad. Desde el día 17 de septiembre, en que el almirante Topete se sublevó con su escuadra en Cádiz, los cuarteles del país se fueron sumando uno a la sublevación, hasta que el día 28, en Alcolea, las fuerzas sublevadas derrotaron a las gubernamentales. Al día siguiente, Isabel II atravesaba la frontera de Irún, camino del exilio. En realidad, la revolución triunfó porque en ella confluían numerosos intereses. Además de los grupos políticos de la conspiración, la apoyaron los sectores financieros e industriales, conscientes de que el gobierno isabelino era incapaz de superar la crisis económica. Incluso miembros de la oligarquía terrateniente aceptaban que un cambio era inevitable si querían garantizar el orden social. Entre los militares, el recuerdo de la matanza del cuartel de San Gil empujó a muchos de ellos a apoyar el golpe. En cuanto a las clases populares, además del paro y la miseria, influyeron una vez más las promesas de los conspiradores: sufragio universal, abolición de los impuestos indirectos, los consumos y de las quintas, el injusto servicio militar obligatorio que excluía a los hijos de las familias ricas. Pero una vez conseguido el exilio de la reina, las conspiraciones procedieron a detener la revolución. El nuevo gobierno, con Serrano, Prim y Sagasta a la cabeza, ordenó la disolución de las juntas y de los batallones de voluntarios y la devolución de las armas.
Nombró nuevos ayuntamientos que sustituyeron a los órganos revolucionarios. De nada sirvió la resistencia de muchas juntas y de grupos obreros y republicanos. A comienzos de diciembre, la normalidad institucional era completa y el gobierno pudo convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Las elecciones se celebraron mediante sufragio universal masculino, con plena libertad de opinión y prensa. El debate principal giró en torno a la forma de Estado, monarquía o república. El gobierno, de mayoría unionista y progresista, era partidario de la primera y así lo hizo saber en la propia convocatoria de elecciones, rompiendo así con la neutralidad pactada en Ostende. Solo una parte de los demócratas apoyó a los republicanos. El resultado final fue que una gran mayoría de los electores dio su voto a los candidatos monárquicos. Las Cortes elaboraron una nueva constitución, la primera democrática de nuestra historia y una de las primeras en Europa. El país se constituía por una monarquía parlamentaria con estricta separación de poderes. El legislativo correspondería en exclusiva a las cámaras y el ejecutivo al rey, pero con poderes muy limitados, puesto que la ejercería a través de los ministros. Estos, además, debían responder de su gestión ante las Cortes. El poder judicial quedaba reservado a los jueces. El texto incluía una declaración de derechos detallada con el fin de evitar posteriores recortes. Se incluían los de libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad de enseñanza, expresión, reunión y asociación. Pero estos últimos derechos colectivos tenían limitaciones, característica propia de todo el constitucionalismo liberal burgués. En cuanto a la cuestión religiosa, fue objeto de tensos debates. Se aprobó la libertad de culto, a la que se oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el culto y clero católicos, contra la opinión de los republicanos. La Constitución ratificaba el sufragio universal y, por tanto, la plena soberanía nacional. Los electores, varones de más de 25 años, elegirían directamente el Congreso, pero el Senado se mantenía como una cámara elitista en su composición y elegida de forma indirecta. También serían elegidos democráticamente los ayuntamientos y las diputaciones. A falta de rey, Serrano se convirtió en regente y Prim formó un gobierno de progresistas y algunos demócratas. Durante un año y medio se aprobó una amplia legislación encaminada a desarrollar la Constitución. En el terreno económico se adoptó una política librecambista con el objetivo de relanzar la economía, pero que enfrentó al nuevo régimen con terratenientes industriales. E igualmente se adoptó una reforma monetaria que dio la exclusiva de la emisión al Banco de España y puso en circulación la peseta. El nuevo régimen, sin embargo, tuvo que enfrentarse desde el mismo momento de la revolución a una doble crisis, la guerra en Cuba y el clima de agitación social. La crisis cubana se venía gestando años atrás. El crecimiento económico de la isla hacía cada vez más inaceptable para los criollos la presencia de plantadores y comerciantes azucareros peninsulares, así como el monopolio comercial. En octubre de 1868, una junta revolucionaria dirigida por el coronel Céspedes se sublevó contra el gobierno colonial. Pronto, la revuelta se extendió hasta desembocar en una guerra civil que se prolongaría 10 años. El conflicto cubano acabó por hipotecar la hacienda y la acción del gobierno en España, impidiendo en parte la aplicación de las reformas prometidas durante la revolución. El desengaño político, la persistencia de la depresión económica y la acción republicana y obrera se tradujeron en España en un clima social de continua agitación. Ya en 1868 hubo levantamientos campesinos y ocupaciones de fincas en Andalucía. En septiembre del 69 estalló una sublevación republicana que se extendió por buena parte del país, pero fue fácilmente reducida por el gobierno por su escasa organización y coordinación. En semejante situación de inestabilidad, emprendió Prim la difícil tarea de buscar un rey. Debía ser persona de prestigio, de sangre real, que no fuera un Borbón, y que obtuviera el respaldo de las Cortes y de los gobiernos extranjeros. Tras varios intentos fracasados, fue finalmente el príncipe Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel, quien acabó cediendo a las presiones de su familia y aceptó la corona, en parte gracias a la gestión personal de Prim. Algo más de 2/3 de los diputados votaron a favor, una victoria muy poco convincente para iniciar su reinado. Amadeo desembarcó en Cartagena el 30 de diciembre de 1870 y allí mismo recibió la noticia del asesinato del general Prim en un atentado ocurrido 3 días antes. Aún hoy se desconoce quiénes fueron los responsables.
El reinado de Amadeo I fue un fracaso. En ello tuvo mucho que ver la ausencia de Prim, principal promotor de su llegada y el hombre que mantenía unidos a los progresistas de la coalición gobernante. En realidad, nadie creía que Amadeo fuera la solución para los problemas del país. Las clases dirigentes le identificaban con la democracia, el desorden social y con la dinastía que en Italia mantenía al Papa prisionero en el Vaticano. Le hicieron el vacío en la corte y lo aislaron. Poco a poco, el apoyo al príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II, cuyos intereses representaba ahí en España Antonio Cánovas, se fue abriendo paso entre las élites del país, que se hicieron así alfonsinas. También le rechazaron los industriales y financieros, que no creían que el rey diera estabilidad al país y estaban asustados por el crecimiento del movimiento obrero. Ni qué decir tiene que igualmente le rechazaban los carlistas, los republicanos y las clases populares, aunque por razones bien distintas. Fueron 2 años de gobierno inestables, con muchos problemas sin resolver y un clima de desconcierto. El Partido Progresista se dividió en 2 grupos, los constitucionales de Sagasta, más conservadores, y los radicales, liderados por Luis Zorrilla, partidarios de desarrollar la democracia a través de las reformas. A los cambios de gobierno se unieron los escándalos, las mociones de censura y la manipulación electoral. En el segundo año de reinado, la situación empeoró. El conflicto cubano se agravó y se añadió el estallido de la Tercera Guerra Carlista en el País Vasco, que en el verano se extendió a Cataluña. Amadeo I solo esperaba el momento propicio para abdicar. Aprovechó una grave crisis entre el jefe de gobierno y el cuerpo de artillería, de cuyo lado se puso el rey. Cuando el Congreso respaldó al gobierno, Amadeo presentó su dimisión, el 11 de febrero de 1873. Esa misma noche, el Congreso, consciente de que era imposible buscar un nuevo monarca, proclamó la República. El Congreso eligió a Estanislao Figueras, un republicano moderado, como jefe del Poder Ejecutivo, al frente de un gobierno formado solo por republicanos. La República nacía de forma irregular y sin apoyos políticos suficientes. En el exterior, solo los Estados Unidos y Suiza reconocieron y apoyaron al nuevo régimen. Los gobiernos conservadores europeos miraron con recelo a la República Española porque la asociaban al peligro de una revolución social. En el interior, los sectores conservadores rechazaron la República, a la que consideraban un régimen revolucionario. Los carlistas recrudecieron la guerra en el norte, al tiempo que el grupo alfonsino comenzaba a recibir apoyos cada vez más amplios entre las clases medias y altas. Incluso los radicales, que tenían mayoría en el Congreso, pasaron a la oposición. En realidad, tampoco sus partidarios tenían una visión común de lo que debía ser la República. Para la burguesía intelectual, la República debía traer democracia, derechos individuales y desarrollo económico. Para los campesinos y trabajadores urbanos, el nuevo régimen debía aportar reformas sociales, reparto de la tierra, reducción de la jornada laboral, mejores salarios, eliminación de los consumos y de las quintas, es decir, una auténtica revolución. El propio movimiento republicano estaba dividido también entre los federalistas, partidarios de un Estado federal, y los unionistas, que defendían un Estado de tipo centralista. Ya en los primeros días se produjeron levantamientos campesinos en Andalucía, con ocupación de tierras y linchamientos que fueron reprimidos por el gobierno, pero que enturbiaron la imagen del nuevo régimen. También surgieron los primeros intentos de insurrección federalista en Cataluña, y poco después el gobierno pudo sofocar a tiempo un intento de golpe de Estado que preparaban algunos radicales y parte del ejército. Las elecciones de mayo dieron una aplastante mayoría republicana, pero la altísima abstención, cercana al 60%, reflejaba el escaso apoyo real que tenía la República. Poco después, la inesperada dimisión de Figueras convirtió en presidente a Pi y Margall. Las Cortes se apresuraron a redactar y debatir el proyecto constitucional. La Constitución de 1873 establecía una república confederal de 17 estados y varios territorios de ultramar, cada uno con su propia constitución. Dentro de cada estado, los municipios tendrían también constitución local y división de poderes entre alcaldía, el ejecutivo, ayuntamiento, legislativo y tribunales locales, el judicial. La misma división se repetía en las estructuras del Estado. El poder ejecutivo lo ejercía un gobierno cuyo jefe nombraría al presidente. El legislativo lo desempeñarían 2 cámaras, ambas de elección directa, con un senado formado por 4 representantes por estado. Y el judicial lo presidiría un tribunal supremo constituido por 3 magistrados de cada estado. La Constitución, muy influida por la estadounidense, daba grandes competencias al presidente, que ejercería además el llamado poder de relación entre los otros poderes y entre los estados confederados. Una amplia declaración de derechos, incluida la afirmación por primera vez del Estado laico, indignó a la Iglesia y enfrentó a la República con muchos católicos. Pero la Constitución no llegó a entrar en vigor. En los primeros días de julio se desencadenó la Revolución Cantonal y el país entró en un proceso revolucionario que acabó por hundir definitivamente
a la República. El 7 de julio estalló en Alcoy una huelga general, pronto sofocada por el ejército, pero días después se sublevaban los grupos federalistas en Cartagena, proclamando el cantón y haciéndose con el control de la flota y del arsenal. Rápidamente, la proclamación de cantones y la formación de juntas revolucionarias se extendieron por numerosas ciudades del Levante y Andalucía y también en Castilla, mientras los carlistas, que habían aprovechado la situación caótica del país en los meses anteriores, avanzaron hasta alcanzar posiciones en las provincias de Albacete y Cuenca, mientras mantenían bajo su control buena parte del País Vasco, Navarra, interior de Cataluña y Aragón. En esta situación, incapaz de organizar la respuesta del Estado y no pudiendo controlar los resortes del poder, Pi y Margal presentó su dimisión el 18 de julio. El nuevo presidente, Nicolás Salmerón, inició un giro a la derecha. Dio plenos poderes al ejército, que dirigido por generales conservadores como Martínez Campos y Pavía, fue sofocando uno a uno los focos de sublevación. Salmerón aceptó restablecer la pena capital, pero a comienzos de septiembre prefirió dimitir antes de tener que firmar 2 sentencias de muerte. Le sustituyó Emilio Castelar, que acentuó el giro autoritario. En pocos días, con el apoyo de los militares, obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios, tras lo cual suspendió sus sesiones hasta enero. Inmediatamente restableció las quintas, suspendió varios derechos constitucionales y ordenó un alistamiento masivo. Obtuvo también nuevos créditos y con todo ello consiguió sofocar definitivamente la revolución. Solo Cartagena resistió, amparada en su arsenal y en el abastecimiento por mar. Pero el 2 de enero, cuando Castelar se presentó para rendir cuentas ante las Cortes, de aplastante mayoría federalista, fue respondido con críticas y derrotado en una moción de confianza. La caída de Castelar precipitó el golpe de Estado, previsto por la oposición conservadora y los generales. Mientras se estaba votando un nuevo gobierno, unidades del ejército ocuparon los puntos claves de la capital. Poco después, el general Pavía, capitán general de Madrid, hizo entrar tropas en el Congreso y, tras disolver la reunión, anunció que se iba a constituir un gobierno militar de emergencia presidido por el general Serrano. Era, de hecho, el fin de la Primera República. Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes, en enero de 1874 se estableció un gobierno provisional. En teoría, seguía vigente la República, pero en la práctica fue una dictadura militar del general Serrano que concentró todo su esfuerzo en sofocar los últimos focos cantonalistas. La oposición republicana fue anulada y las organizaciones obreras prohibidas. Un aumento de impuestos y nuevas movilizaciones permitieron detener el avance carlista. Pero a finales de año, la posición de Serrano era ya frágil, al mismo tiempo que crecía el apoyo a la causa alfonsina entre las clases medias, los hombres de negocios y en el seno incluso del ejército. El 1 de diciembre, el príncipe Alfonso, que tenía 17 años, firmaba el manifiesto de Sandhurst, en el que, siguiendo el Consejo de Cánovas, garantizaba una monarquía dialogante, constitucional, democrática y su voluntad de aceptar buena parte de los avances políticos realizados en el sexenio. Cánovas preparaba así la vuelta a la monarquía de manera pacífica y sin intervención militar, pero los generales monárquicos, Martínez Campos y Jovellar, se le adelantaron y se pronunciaron el 29 de diciembre en Sagunto a favor de la monarquía. El gobierno no opuso resistencia y Cánovas formó un gabinete de regencia el día 31 y comunicó a Alfonso, entonces en París, su proclamación como rey. Las primeras medidas del nuevo régimen tuvieron como objetivo restablecer la autoridad de la corona. Para ello, Cánovas nombró nuevos gobernadores y alcaldes, instauró la censura y decretó el cierre de periódicos republicanos. También restableció el concordato con la Iglesia Católica y la devolvió los pocos bienes aún no vendidos. A pesar de esas medidas, Cánovas mantuvo contactos con progresistas y demócratas para conseguir su apoyo al régimen. En los 2 años siguientes, el ejército pasó a la ofensiva, lo que permitió poner fin a los 2 conflictos bélicos iniciados en el periodo anterior. En marzo de 1876 se firmó la rendición de los carlistas, que es el manifiesto de Somorrostro, y en febrero del 78 terminaba la Guerra de Cuba, con la Paz de Zanjón, que incluía una amplia amnistía, la libertad para los esclavos de origen asiático y una promesa de reformas políticas que en los años siguientes fueron incumplidas por el gobierno español. En diciembre de 1875 se habían convocado elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, tal y como estableció la Constitución vigente de 1869. Sin embargo, el proceso electoral fue ya manipulado para asegurar una amplia mayoría a los candidatos del gobierno. No es extraño que meses después se aprobara casi sin enmiendas un texto basado en las ideas de Cánovas. La Constitución de 1876 es un texto flexible con el objetivo de permitir gobernar de manera estable a los partidos que acepten el sistema. Sin embargo, su inspiración es doctrinaria y conservadora.
La Declaración de Derechos y Deberes es amplia y recoge casi todas las conquistas del 69, pero como en el 45, su concreción se remite a las leyes ordinarias y estas, en su mayor parte, tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión. Respecto a los poderes del Estado, la Constitución vuelve al principio de soberanía compartida al establecer que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. La Corona puede vetar una ley por una legislatura. Las Cortes son bicamerales con una Cámara alta compuesta por 3 tipos de senadores por derecho propio, por designación real y elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Los diputados del Congreso son elegidos por sufragio directo, pero la Constitución no fija el sistema de votación, por lo que será el partido gobernante el que decida. A través de la ley electoral, si el sufragio debe ser censitario o universal. El poder ejecutivo lo ejerce la Corona, a través de los ministros que responden ante las cámaras. El rey elige libremente al jefe de gobierno y no es responsable ante las Cortes. El centralismo se acentúa también al quedar bajo control del gobierno ayuntamientos y diputaciones y ser suprimidos los fueros vascos. El texto mantiene la independencia del poder judicial y la unidad de códigos. La cuestión religiosa se resuelve mediante el reconocimiento de la confesionalidad católica del país y la garantía del sostenimiento del culto y del clero. A cambio, una ambigua libertad de creencias permite otros cultos, pero siempre que se ajusten a la moral católica y con prohibición de sus manifestaciones públicas. Antonio Cánovas fue la figura clave de la Restauración. Su primer objetivo fue asentar firmemente la monarquía, por encima incluso de la Constitución. Para él, la monarquía y las Cortes eran los 2 pilares básicos de la historia de España. La corona debía recuperar, por tanto, el prestigio perdido durante el reinado de Isabel II. Pensaba en una monarquía que compartiera la soberanía con las Cortes, que dispusiera de amplias competencias y, sobre todo, que desempeñara un papel protagonista en la vida política. En segundo lugar, el sistema debía acoger todos los partidos burgueses, con la sola condición de aceptar la monarquía y la alternancia en el gobierno. Quería conseguir una constitución que durase, que permitiera gobernar a partidos distintos y que acabara con el pronunciamiento militar como vía para la toma del poder. Este último aspecto preocupaba especialmente a Cánovas. El ejército debía volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional. Para ello había que garantizar el mantenimiento del orden social, así como la posibilidad de acceso pacífico al gobierno a través del sufragio para todos los partidos integrados en el sistema. Fue decisivo el papel ejercido por Alfonso XII, un rey soldado con formación militar. Su posición activa en la guerra carlista le ganó el apoyo de los cuarteles y permitió a Cánovas edificar un sistema político exclusivamente civil, ajeno a la actuación del ejército. El modelo ideal del parlamentarismo era para Cánovas el británico. Se basaba en la existencia de 2 grandes partidos que aceptaban turnarse en el poder con el fin de evitar la atomización parlamentaria y garantizar las mayorías. Ambos debían aceptar pasar a la oposición si perdían la confianza regia y parlamentaria y respetar la obra legislativa de sus antecesores. Pero el modelo teórico no se correspondió con la práctica política. El funcionamiento constitucional fue adulterado conscientemente por sus propios defensores, ya desde las primeras elecciones. Los gobiernos no cambiaban porque tuvieran o no el apoyo de las Cortes, sino por un mecanismo bien distinto. Cuando un partido experimentaba el desgaste de su gestión, o sencillamente cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el disfrute del poder, se sugería a la corona el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo presidente era siempre el líder del partido, hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Entonces actuaba su recién nombrado ministro de Gobernación, que fabricaba, entre comillas, los resultados electorales desde el llamado encasillado del ministerio, adjudicando escaños a partidarios o adversarios en función de los acuerdos que se pactaban con la oposición. A continuación, se procedía a manipular las elecciones a través de la extensa red de caciques y autoridades repartida por todo el país. Dado el analfabetismo generalizado y el férreo control que los caciques y notables ejercían sobre los pueblos, conseguir el resultado pactado era bien sencillo y de esta forma se obtenía invariablemente una holgada mayoría para el partido gobernante que podía actuar así sin dificultad. El régimen de la Restauración fue muy conservador, tanto en el terreno de la política como, sobre todo, en materia social y económica. La corona había sido restablecida por los políticos conservadores, los hombres de negocios y los mandos militares. Todos ellos compartían unos intereses y una visión comunes: la defensa del orden social y de la propiedad, la monarquía como garantía de estabilidad, la identificación de la república con la anarquía y la subversión, y la de la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias.
Esa visión de la política fue compartida por las clases medias, que identificaron los años del sexenio con la crisis económica, la anarquía y el miedo a las revueltas y a los movimientos obreros. Por eso, aunque esas clases no participaron de hecho en la vida política, el nuevo régimen tuvo al principio un amplio respaldo. Pero con el paso de los años, la certeza de que participar en las elecciones era inútil fue retrayendo a la opinión pública y provocó una progresiva indiferencia hacia el régimen parlamentario. En la década de los 90, además, la difusión de la prensa y el surgimiento de nuevos partidos comenzó a resquebrajar el sistema canovista. Hasta 1881 gobernó el Partido Conservador dirigido por Cánovas. Su programa se basaba en la defensa del orden social, de la monarquía y de la propiedad. Por eso, tras aprobarse la Constitución, se mantuvo y acentuó la política represiva, censura, cierre de periódicos y restricciones a la libertad de cátedra que provocaron la dimisión de muchos profesores. También se recortaron las libertades de reunión y asociación y se mantuvo la prohibición de las asociaciones obreras. Además, tras el fin de la guerra carlista, se abolieron los fueros vascos con el objetivo de conseguir la plena uniformidad jurídica y política. Las provincias vascas quedaban obligadas a contribuir con contingentes al servicio militar y a pagar contribuciones. La ley electoral del 78 estableció un sufragio muy restringido que redujo el censo electoral a un 5% de la población. El gobierno también se reservó la elección de alcaldes en las grandes ciudades. En mayo de 1880 se fundó el Partido Fusionista, que pronto pasó a llamarse Partido Liberal. Se formó a partir del viejo Partido Progresista y bajo el liderazgo de Sagasta. Sus miembros aceptaron la monarquía y la Constitución como oposición liberal dinástica. En enero del 81, Cánovas dimitió y dejó paso al primer gobierno del Partido Liberal. Sagasta tomó medidas para terminar con las restricciones de la libertad de expresión, limitó las denuncias por delitos de imprenta, devolvió sus cátedras a los profesores represaliados y permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar con libertad. Pero no se atrevió a llevar más lejos las reformas. El partido no estaba aún muy cohesionado y Sagasta quería evitar medidas que pudieran alarmar a la oligarquía. De hecho, reprimió las protestas populares y un intento de golpe de Estado republicano para cuyos autores solicitó penas de muerte y el exilio. En noviembre de 1885 murió Alfonso XII. Quedó como regente su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo. La necesidad de garantizar la estabilidad del régimen durante una larga regencia llevó a los dos líderes, Cánovas y Sagasta, a establecer un acuerdo que ha pasado a la historia como el Pacto del Pardo. Se comprometieron a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el gobierno cuando éste perdiera prestigio y apoyos en la opinión pública y a no echar abajo la legislación que cada uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder. Ambos partidos cumplieron el acuerdo y facilitaron una alternativa regular y pacífica, pero el pacto contribuyó a agudizar la corrupción política y a falsear la voluntad popular. Entre 1885 y 1890 gobernó el Partido Liberal durante el llamado Parlamento Largo, el único de la Restauración que duró casi hasta el límite fijado en la Constitución. Sagasta puso en marcha un programa político bastante más aperturista. Se restableció la libertad de cátedra y se amplió la libertad de expresión, lo que permitió un gran desarrollo de la prensa en los años finales del siglo. También se restableció la libertad de asociación, facilitando así la expansión del movimiento obrero. Pero la reforma más importante se produjo en 1890, mediante la nueva ley electoral que estableció ahora de forma definitiva el sufragio universal masculino. Eso sí, si bien que sus efectos fueron amortiguados en esos años por la manipulación electoral. La alternancia de ambos partidos se prolongó en los años siguientes sin grandes sobresaltos, hasta que en febrero de 1895 el estallido de la insurrección en Cuba puso a prueba el sistema político canovista. Durante la Restauración, el movimiento republicano experimentó un fuerte retroceso. A la represión canovista se unió la propia división interna en multitud de grupos irreconocibles. En estas condiciones, los republicanos se limitaron a reunir grupos de notables, formados por comités que casi siempre limitaban su actuación a la época de las elecciones y que invariablemente obtenían un puñado de escaños, asegurando así a sus líderes la supervivencia política. Sus posibilidades de éxito eran en realidad muy pequeñas, ya no tenían el respaldo del movimiento obrero, tampoco tenían el apoyo de la burguesía periférica, que se inclinaban hacia los nacientes partidos regionalistas y nacionalistas. Aún así, en la década de los 90, los republicanos lograron mejorar sus resultados electorales gracias a la implantación del sufragio universal. Mantuvieron una representación cercana a la veintena de diputados en la mayoría de las legislaturas, además de obtener alguna victoria sonada en las elecciones municipales como en el 92, cuando lograron triunfar en Madrid y en otras 8 capitales de provincia. Hasta la Restauración, la reivindicación foralista o nacionalista se había canalizado a través del republicanismo federal, si era progresista, y del carlismo, cuando era conservadora.
Debilitadas ambas corrientes, surgieron entonces movimientos que reivindicaban los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces. El movimiento regionalista fue más fuerte y surgió antes en Cataluña y el País Vasco, al existir allí una diferenciación lingüística que cimentó el sentimiento nacional y una burguesía desarrollada en la que arraigó la ideología nacionalista. Si bien en España tuvo caracteres propios, fue un fenómeno común en toda Europa, que en la misma época experimentaba el auge de un nacionalismo a veces imperialista. En Cataluña, el primer nacionalismo surgió en torno a intelectuales como Valentí Amiral o Prat de la Riba. En 1892 los grupos liderados por ambos se fusionaron en la Unión Catalanista, cuyo programa fundacional, las bases de Manresa, constituyó el documento básico del nuevo nacionalismo catalán. Movimiento esencialmente burgués. No planteaba la secesión ni una actitud de lucha contra el Estado español, sino una propuesta de sistema federal en el que las regiones obtuvieran un régimen de autogobierno con instituciones propias. El movimiento se expandió a lo largo de los años 90 y tomó importante auge en instituciones catalanas. El movimiento vasco surgió en fechas más tardías. En 1895, Sabino Arana fundaba el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, en torno a un grupo de reivindicaciones foral vizcaíno. Aunque en un principio sus planteamientos fueron muy radicales, proponiendo la secesión frente al Estado español, poco a poco fue suavizando su postura al tiempo que ganaba adeptos en Vizcaya. Renunciaba al separatismo y conectaba con el ideario cristiano para fundamentar una opción nacionalista más bien conservadora. Pronto arraigó fácilmente en unas clases medias que veían con temor el crecimiento del nacionalismo entre la clase obrera vasca. Arana, líder indiscutible del movimiento, cuidó también de desmarcarlo del carlismo, del que rechazaba su ideología reaccionaria. Más débiles ante la falta de una burguesía fuerte que los impulsara, los nacionalismos gallego, valenciano y andaluz, que tenían ya defensores en algunos intelectuales a finales de siglo, solo se desarrollarán en los comienzos del siglo XX. En febrero de 1895 se produjo un levantamiento independentista en Cuba, que se convirtió rápidamente en insurrección de toda la isla contra la metrópoli. La guerra se debió a la maduración del movimiento independentista indígena, dirigido por Antonio Maceo y José Martí, pero también a los errores cometidos por España. Pese a lo dispuesto en la paz de Zanjón, en 1878, el gobierno español fue retrasado la concesión del régimen de autogobierno y eludió un control real sobre los abusos que los trabajadores indígenas de las plantaciones sufrían por parte de los propietarios españoles y criollos. Los sucesivos gobiernos se dejaron presionar por los grupos con intereses coloniales que se oponían a cualquier cambio que pudiera reducir sus ganancias en la explotación de la isla. A la frustración acumulada se unió el respaldo norteamericano a los insurgentes. Los políticos estadounidenses eran partidarios de la independencia cubana, no por ella misma, sino porque significaba el fin del colonialismo europeo y por tanto la posibilidad de explotar la isla en exclusiva. Las compañías azucareras y la opinión pública respaldaban este punto de vista. El apoyo fue primero diplomático, presionando al gobierno español para hacer concesiones de autonomía, pero en el 91 la crisis económica llevó al gobierno de Cánovas a aprobar una ley de aranceles que prohibía a los cubanos el libre comercio con Estados Unidos. Desde entonces, la actitud norteamericana se hizo más activa, con apoyo material y propagandístico a los grupos insurgentes. Los propios cubanos recibieron la ley arancelaria como una vuelta al estatuto de simple colonia, y aunque a finales del 94 los liberales sacaron adelante un tímido proyecto de autonomía, ya era tarde. En febrero del 95 estalló la revuelta. La guerra cubana atravesó varias fases. Inicialmente, el gobierno liberal intentó una política de negociación y envió a Martínez Campos a la isla, pero este fracasó y tuvo que regresar a España tras negarse a aplicar medidas represivas sobre la población civil. Además, en el 96 la situación militar se agravó, al sumarse una segunda insurrección colonial, esta vez en Filipinas. El nuevo gobierno de Cánovas envió entonces al general Weyler. Experto conocedor de Cuba, recuperó todo el territorio y envió a los insurrectos a las montañas. Dividió el territorio mediante líneas fortificadas y concentró en compartimentos auténticos campos de concentración a la población civil para evitar que pudiera apoyar a los guerrilleros. Comenzó así una feroz guerra de desgaste, caracterizada por la superioridad militar española y el dominio del terreno por los guerrilleros cubanos que recibían armamento y suministros norteamericanos. Las bajas fueron aumentando, más por las enfermedades que por muertes en el frente, mientras en España comenzaban a levantarse protestas y a romperse el consenso liberal conservador sobre la cuestión cubana. En agosto de 97, tras el asesinato de Cánovas, Sagasta formó gobierno e intentó poner en marcha un nuevo proyecto de autonomía más amplio.
al estilo de los dominios británicos, con gobierno propio, parlamento y los mismos derechos que los peninsulares. Sustituyó a Weyler y en enero tomó posesión del nuevo gobierno cubano. Desde Madrid aún parecía posible la paz. Fue en ese momento cuando los Estados Unidos decidieron intervenir. La opinión pública, influida por los ideólogos del imperialismo norteamericano y preparada por las campañas de los periódicos, presionaba a favor de la guerra. El incidente que propició el estallido de la misma fue la explosión del acorazado estadounidense Maine, anclado en la bahía de La Habana, el 15 de febrero del 98, que causó 254 muertos. Había sido enviado a Cuba para proteger los intereses norteamericanos en la isla. Pese a la propuesta española de una comisión de investigación internacional, los Estados Unidos, tras una rápida y particular investigación, atribuyeron toda la responsabilidad a España, a quien correspondía garantizar la seguridad en el puerto. En 1997, un siglo después, una comisión de la Marina norteamericana estableció que la causa del hundimiento fue una explosión interna, probablemente de las calderas del buque. Pero volviendo al siglo XIX, en esas condiciones, el gobierno de Washington propuso primero, en el mes de marzo, la compra de la isla por 300 millones de dólares y ante la previsible negativa española, lanzó un ultimátum que amenazaba con la guerra si en 3 días España no renunciaba expresamente a la soberanía. Desde la época de los dirigentes políticos y militares de la época, el enfrentamiento era inevitable, al tratarse de una cuestión de prestigio. La guerra comenzó en Filipinas. Después de 3 años de insurrección independentista, el ejército español había conseguido dominar en parte la situación, pero en la primavera del 98, la flota norteamericana se dirigió a las islas para apoyar a los insurrectos. El desarrollo de las operaciones fue rápido y contundente. La superioridad material y técnica norteamericana era enorme y sus bases estaban mucho más próximas a los objetivos. En Filipinas, los estadounidenses tomaron Cavite el 1 de mayo, destrozando la flota española, mientras que Manila fue conquistada casi sin combate el 14 de agosto, cuando ya se había firmado el armisticio. En Cuba, la flota, tras permanecer sitiada en Santiago, acabó siendo derrotada el 3 de julio. Ese mismo mes, tropas norteamericanas desembarcaron en Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, y en Puerto Rico. El 12 de agosto, España tuvo que pedir un armisticio. Por el Tratado de París, España renunciaba definitivamente a Cuba el 10 de diciembre del 98. Cedía a Estados Unidos las Islas Filipinas a cambio de 20 millones de dólares y Puerto Rico, así como la isla de Guam en las Marianas. La entrega de los restos del imperio colonial se produjo en el 99. El gobierno español, consciente de la imposibilidad de mantener los últimos reductos, cedió a Alemania, por el Tratado Hispano-Alemán, el resto de las Islas Marianas, las Carolinas y las Palaos, a cambio de 15 millones de dólares. La pérdida de las colonias no fue un hecho aislado. Formó parte de un proceso de redistribución colonial entre las grandes potencias que se produjo a finales del siglo XIX y que también perjudicó a otros países. Sin embargo, el desastre supuso una auténtica crisis en la conciencia de los españoles y arrastró una serie de consecuencias muy importantes. Están en primer lugar las pérdidas humanas. Se calcula que las guerras de 1895 a 1898 costaron en conjunto unas 120.000 muertes, de las cuales la mitad fueron soldados españoles. La mayoría de las bajas se debieron a enfermedades infecciosas. Si al principio los daños no repercutían demasiado en una opinión pública adormecida, poco a poco comenzaron las protestas y se fue extendiendo la amargura entre las familias cuyos hijos habían sido enviados a la guerra por no poder pagar las quintas. Los perjuicios psicológicos y morales fueron también importantes. Los supervivientes retornaban heridos, pésimamente atendidos, desnutridos o mutilados. A ellos se añadía la desmoralización de un país consciente de su propia debilidad y de lo inútil del sacrificio. Las pérdidas materiales, si bien no fueron excesivas en la metrópoli, salvo la fuerte subida de los precios de los alimentos en el 98, sí fueron graves a largo plazo. La derrota supuso la pérdida de los ingresos procedentes de las colonias, así como de los mercados privilegiados que éstas suponían y de las mercancías que, como el azúcar, el cacao o el café, deberían comprarse en el futuro a precios internacionales. La crisis política resultó inevitable. El desgaste fue de ambos partidos, pero afectó esencialmente al liberal y a Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar la derrota. Con él desapareció la primera generación de dirigentes de la Restauración, que tuvo que ceder el terreno a los nuevos líderes. Pero quizá lo más grave fue el desprestigio militar, derivado de la dureza de la derrota, a pesar de la capacidad demostrada aisladamente por algunos generales y del valor de las tropas. Era evidente que las Fuerzas Armadas no habían estado preparadas para un conflicto como el ocurrido. Aunque en último extremo la responsabilidad era más política que militar, el ejército salía considerablemente dañado en su imagen, lo que traería graves consecuencias en el siglo XX.
Tras la derrota, a los dirigentes políticos y a los intelectuales les sorprendió la pasividad con que la opinión pública reaccionó a la pérdida del imperio colonial, solo alterada por el dolor y las protestas ante las pérdidas humanas. Ni la guerra cubana ni el desastre provocaron un movimiento de exaltación nacionalista. Los políticos justificaban el sacrificio de la flota en batallas que llevaban a una derrota segura con la idea de salvar la dignidad patria y evitar al país una humillación nacional. Pero la opinión pública no reaccionó como esperaban, aceptó la derrota con resignación y con fatalidad. La convulsión se produjo entre los políticos y los intelectuales, pero no entre las clases populares. Entre quienes analizaron las causas de esta situación, destacó una serie de intelectuales, los regeneracionistas, siendo el más conocido Joaquín Costa, a quien aquí tenemos. Para ellos, el origen del problema estaba en el aislamiento del cuerpo electoral del país, la corrupción de los partidos del turno y el atraso económico y social que España tenía respecto a los países europeos más avanzados. Para cambiar la situación, propusieron programas basados en la reorganización política, la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada hacia la ayuda social, las obras públicas y, en definitiva, una política encaminada al bien común y no en beneficio de los intereses de la oligarquía. Pero los regeneracionistas se quedaron en la teoría. No quisieron formar partidos ni participar en la vida política. Por ello, su crítica, con ser un revulsivo valioso, fue estéril, porque no trascendió en un movimiento político concreto con capacidad de acción. En marzo del 99 formó gobierno conservador Francisco Silvela, que se rodeó de políticos partidarios de aplicar reformas en la línea del regeneracionismo, pero las divisiones internas del gabinete y el intento de aplicar un recorte de gastos y una reforma fiscal acabaron pronto con el proyecto, en parte por la oposición de los grupos oligárquicos que amenazaron con una huelga de impuestos. En marzo de 1901, Sagasta volvía a formar gobierno y en mayo de 1902 Alfonso XIII era proclamado rey al cumplir la mayoría de edad.